Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 22 para continuar nuestro estudio que hemos llevado desde el año pasado estudiando el libro del profeta Jeremías, estudiando cada semana un capítulo. Hoy nos corresponde el capítulo 22. Y dijimos la semana pasada, con relación al capítulo 21, que a partir de ese capítulo el libro del profeta Jeremías no estaba presentado o escrito en orden cronológico. Es decir, que las historias del 21, 22 y en adelante no cumplen o no obedecen a un orden lógico, cronológico del desarrollo de las historias, sino que tienen un orden diferente. Y hoy nos vamos a enfrentar a una de esas historias, que es el capítulo 22, que habla sobre el mensaje que Dios da a través del profeta Jeremías para los reyes de Judá y Jerusalén, y cómo Dios les va a advertir sobre muchas de las consecuencias que ellos van a tener y que el pueblo de Israel va a padecer. Yo quiero que nos ubiquemos en el versículo número 8 y 9 del capítulo 22, y lo vamos a leer. Dice así: y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Nosotros hemos estado estudiando a lo largo del libro del profeta Jeremías el tema de las preguntas. Y nosotros hemos visto que en el libro del profeta Jeremías, una de las especialidades metodológicas en la estructura del libro son las preguntas, que ese es un método también de aprendizaje, o un método de reflexión o de llamar la atención sobre algo, que es un método de la mayéutica, las preguntas y las respuestas. Es un método que algunos profesores o algunos docentes usan, y es el método que nuestros catecismos han usado, pregunta-respuesta. ¿Sí? Dios siempre hace muchas preguntas, y la Biblia está llena de preguntas, y el hombre también siempre tiene muchas preguntas frente a su vida y frente al actuar de Dios. El libro del profeta Jeremías no es ajeno a esa metodología o a esa necesidad de tener respuesta a muchos interrogantes. Ya hemos estudiado en los capítulos anteriores cómo Jeremías se ha hecho muchas preguntas, y el pueblo se ha hecho preguntas y Dios siempre ha dado respuestas, que es algo muy interesante en la escritura, cómo Dios nos responde. No siempre Dios nos responde como nosotros queremos, pero lo más importante es que Dios responde a las preguntas que su pueblo tiene o que el hombre tiene, y Dios también le plantea preguntas al hombre que el hombre generalmente no puede responder, porque son preguntas que exigen o que demandan la acción de Dios o la intervención de Dios para esa respuesta. La pregunta aquí del versículo número 8 es una pregunta que el pueblo se hace. Judá y Jerusalén se están haciendo frente a las profecías que están recibiendo del profeta Jeremías, y frente a la inminente invasión babilónica y caldea, el pueblo se hace preguntas, y la pregunta del versículo 8 es: ¿por qué hizo o por qué hace Dios así? ¿Por qué hace Dios de esta manera? ¿O por qué actúa o por qué va a actuar de esta o de aquella manera? Es una pregunta muy importante que el pueblo se hace. ¿Por qué hace Dios así? Es una pregunta que el pueblo se va a hacer frente al actuar de Dios o al carácter de Dios, o a la razón o los motivos que Dios tiene para actuar o para permitir alguna situación o circunstancia para el pueblo, especialmente para un pueblo elegido. Recordemos que el pueblo de Israel tenía una falsa confianza. Como muchos de nosotros podemos tener falsa confianza, el pueblo de Israel la tenía en su templo, en que pertenecían al linaje de David, en que había un sistema sacerdotal establecido en Jerusalén, y entonces ellos confiaban tanto en todas esas promesas pactuales y no estaban confiando en Dios, y no habían comprendido toda la complejidad del pacto y todo lo que implica. Entonces el pueblo de Israel tenía una falsa confianza, pero nosotros también podemos tener falsas confianzas. Es probable que usted esté confiando en la doctrina y no en Dios, que da la doctrina. Es probable que nosotros estemos confiando en que nuestros hijos son hijos de pacto, pero no confiamos en Dios, que es el autor y consumador del pacto. Es probable que nosotros confiemos tanto en nuestra organización, nuestra iglesia, somos presbiterianos, reformados, históricos, calvinistas, y ahí se basa nuestra confianza, pero no estamos confiando realmente en nuestro Dios y en su palabra. Entonces el pueblo se va a hacer esa pregunta: ¿por qué Dios actúa así? Y Dios les va a responder en el versículo número 8. Y la respuesta del versículo número 8 es una síntesis de toda la respuesta de Dios para el pueblo de Israel en el libro de Jeremías, pero que sintetiza también una respuesta para nosotros.
Yo quiero que nosotros hagamos un poco de recuento, porque en el capítulo número 22, Dios va a ordenar a Jeremías ir a la casa real o al palacio para dar un mensaje a los reyes. Y yo quiero que nosotros recordemos un poco los reyes bajo el periodo en el cual Jeremías fue profeta. Ya lo hemos dicho, pero debemos recordar y memorizar. Jeremías comenzó su labor profética bajo el rey Josías, ¿recuerdan? Que fueron contemporáneos en edad, y bajo el rey Josías, Jeremías comenzó a dar sus profecías. Luego, después de Josías morir, reinó su hijo Joacás, ¿cierto? Pero Joacás reinó muy poco tiempo, solamente 3 meses. Dice la Biblia que fue un rey muy malvado y reinó muy poco tiempo, y al morir y no dejar un hijo que lo sucediera en el trono, entonces reinó otro hijo de Josías, que fue Joacín o Eliaquín, que reinó 11 años, otro rey supremamente malo, supremamente cruel, y luego de él reinó otro rey que fue Joaquín, llamado también Jeconías, que solo reinó muy poco tiempo, y luego fue sustituido por Sedequías, nombrado por Nabucodonosor, pero Sedequías no era hijo de Joaquín o de Jeconías, sino que Sedequías era sobrino. Y recuerden que nosotros dijimos hace 8 días que algunos dicen que el último rey de la línea davídica fue Joaquín y otros dicen que fue Sedequías. Pero realmente Sedequías era sobrino y no era hijo, y una condición para la monarquía y para la consecución de la línea davídica era que fuera hijo del rey y no familiar del rey. Entonces, el profeta Jeremías dio su profecía durante estos 5 reyes. Recordemos, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Bajo estos 5 reyes que estuvieron en el trono de Judá, el profeta Jeremías fue rey. Todos estos reyes, a excepción de Josías, fueron terriblemente malos, crueles y perversos. Y cada vez, en lugar de ir en ascendencia en cuanto a la vida moral y espiritual del pueblo, iba en decadencia. Cada vez, y era peor el descuido que los reyes tenían de las labores que Dios les había encomendado. Entonces la monarquía está en una decadencia, y de igual manera también todo el sistema sacerdotal y todo el sistema profético. Hay una gran decadencia, y Dios por eso está reiterando una y otra vez sus profecías de juicio para el pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar de esos reyes, especialmente de los últimos 4, para los cuales se va a advertir un juicio terrible. Yo quiero que ustedes vayan conmigo en el capítulo 22 del libro, y vamos a leer los primeros 9 versículos de esta profecía. Dice así: Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. La primera parte de la profecía es el encargo de Dios para Jeremías. Una tarea no fácil para Jeremías. Hemos visto y hemos analizado en los capítulos anteriores que a Jeremías se le están dando tareas supremamente difíciles. Son tareas exigentes por varias razones. Uno, porque el pueblo de Israel está en decadencia moral y espiritual, y Jeremías tiene que ir a advertirle el juicio.
otra porque el sistema sacerdotal y el sistema monárquico estaba en contra de Jeremías y estaban haciendo complot para matarlo y para silenciarlo. En muchas oportunidades estaban aliando sigilosamente para traer muerte contra Jeremías. Entonces la condición para Jeremías es muy difícil. Dios le dice a Jeremías, ve y predica, ve y adviérteles. Jeremías no podía realmente acercarse al palacio porque el rey no lo quería ver, o los reyes y todos los empleados. Recordemos que en el capítulo 21 hay una comisión de paz de parte del rey para ir a consultar qué dice Dios sobre la invasión babilónica, y la respuesta de Jeremías es: viene juicio y destrucción. No hay paz, hay destrucción porque ustedes han obrado muy mal. Entonces hemos de entender que la actitud del pueblo, especialmente la actitud del rey y todos los oficiales, no es adecuada para tratar a Jeremías. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías: desciende a la casa del rey de Judá y háblale estas palabras. Si ustedes recuerdan el capítulo número 1, Jeremías dijo que el encargo que Dios le hacía de ser profeta era un encargo muy grande, y que él tenía muchísimo temor, y que él no tenía el valor para hacerlo. Y recuerdan Dios cómo le respondió, ¿cierto? Jeremías, no diga que no puedes hablar y no diga que no lo vas a hacer, porque a todo lo que yo te envíe, irás y dirás todo lo que yo te mande. Jeremías está frente a ese desafío nuevamente, y es el desafío en primera vez, después de todos los años los que él lleva de ministerio, que Dios le dice: ve a la casa del rey y pregona esta palabra para el rey de Judá y para todos sus seguidores. ¿Qué es lo que Dios le manda a decir al rey? En el versículo 2 dice: iba a encontrar en el trono, estarán sentados a todos los que vienen de la descendencia de David, y comienza a decirles. El discurso básicamente está en el versículo número 3. ¿En qué consiste el discurso? Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robáis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Es un llamado de atención muy fuerte sobre aspectos morales y de justicia social que los reyes de Judá han desatendido. Recordemos que los reyes habían sido puestos no solo para gobernar al pueblo, sino también para impartir justicia. Una de las labores que tenían los reyes era ser jueces y defender especialmente a las clases menos favorecidas. Y recuerden que parte de la justicia social de Dios para el pueblo de Israel implicaba la protección de los pobres, ¿cierto? La defensa de las viudas, de los extranjeros y de los huérfanos. Eran 4 grupos sociales o 4 grupos desfavorecidos que Dios le había dicho a los gobernantes de Israel: en eso se conocerán que ustedes están haciendo justicia y juicio, si ustedes defienden al pobre, a la viuda, al extranjero y al huérfano. El pueblo de Israel en algunos momentos, especialmente al comienzo de la monarquía, atendió a esas leyes, pero rápidamente descuidaron la atención a estos grupos. Había varias leyes de la cosecha y de los cultivos que implicaban protección y alimento para los menos favorecidos. Había leyes que implicaban dejar caer o dejar el 10% y no rebuscar todos los cultivos para que los pobres pudieran comer y pudieran tener alimento. Habían leyes especialmente de justicia para proteger a los menos favorecidos, como los huérfanos y las viudas, y a los pobres o extranjeros. Yo les pregunto, ¿el pueblo de Israel estaba atendiendo esas indicaciones de justicia en este momento? No. ¿Por qué no lo habían hecho? ¿Cuál era la razón por la cual ellos habían desatendido a estos grupos? La ley de Dios no cambia. El corazón de Dios con relación a la justicia y con relación a la compasión es el mismo. Dios es perfecto en sus leyes, y la ley de Moisés estipula claramente que hay que proteger y hay que atender y cuidar a los menos favorecidos. Eso no es comunismo, eso no es socialismo, ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo y esa es su ley. Dios siempre está a favor del menos favorecido. La ley fue dada para proteger al más débil. Ese es el espíritu de la ley: proteger, atender y auxiliar al más débil y al más necesitado. ¿Por qué ellos habían cambiado si la ley de Dios no cambia? Lo que dice la Biblia es que ellos, en lugar de atender al pobre y a la viuda y hacer justicia y hacer que las leyes mosaicas se cumplieran, ¿qué hicieron? Se enriquecieron, usaron la ley para oprimir al pobre,
Cuando vieron a las viudas y a los huérfanos, aprovecharon la oportunidad para expropiarlos, para engañarlos y para quedarse con sus pertenencias. Y en lugar de atenderles y de defenderles, ellos se habían constituido un pueblo que corrompía la ley, que engañaba, que oprimía a los menos favorecidos y que se estaban enriqueciendo de manera ilícita, aprovechando la necesidad de los más débiles. ¿Cómo les parece? ¿Algún parecido con nuestra realidad civil o social? Cuando nosotros estamos en periodo de elecciones, todos los candidatos dicen que están a favor del pueblo. Todos ellos se ofrecen como benévolos o beneficiarios del pueblo, pero cuando ellos llegan al lugar de poder, o cuando son nombrados, nos damos cuenta que efectivamente ellos no tenían ese corazón, que ellos no tenían ningún interés de favorecer a los necesitados, sino que el único interés de ellos era su propio bolsillo o su propia ambición y su propio interés. El pueblo de Israel, lamentablemente, siendo el pueblo de Dios, habían caído en ese extremo, que en lugar de hacer justicia, estaban oprimiendo, y en lugar de defender, estaban robando y engañando. Queridos hermanos, ellos podían ser una ciudad elegida por Dios, podían tener un sistema establecido por Dios y unas promesas de pacto, pero recuerden que implícitamente dentro del pacto se demanda obediencia a la ley. Implícitamente dentro del pacto dice, si ustedes obedecen, disfrutarán de todas las bendiciones que este pacto anuncia. El pueblo de Israel no lo está haciendo. Por eso el versículo 4 Dios les dice, porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, y ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres esta palabra, por mí mismo he jurado que esta casa será desierta. Eso se parece básicamente a unas advertencias en Deuteronomios 28 que habla sobre algunas promesas de bendición por la obediencia al pacto y algunas consecuencias de desobediencia. Y nuevamente, como es parte del estilo del profeta Jeremías y del carácter de Dios, estando el juicio inminente sobre el pueblo, Dios nuevamente les pone el bien y les pone el mal y les advierte, si ustedes obedecen, no verán estas consecuencias. Si ustedes desobedecen, vendrán sobre ustedes las consecuencias. Aún siendo inminente el juicio, Dios, de manera graciosa y misericordiosa, compasiva, está a favor del pueblo, diciéndoles, aún hay oportunidad para que ustedes comprendan que deben obedecer. Y que si bien es cierto, tienen promesas, esas promesas implican descanso, obediencia, y caminar en esas promesas. Las promesas no vienen por sí solas, las promesas implican responsabilidades de parte nuestra. El hecho de que nuestros hijos nazcan en el hogar cristiano no los hace salvos. El hecho de que nuestros hijos vengan a la escuela dominical no los hace creyentes. Hay responsabilidades que como padres, como iglesia tenemos frente a los desafíos pactuales. Luego el versículo 7, versículos 6 y 7, Dios continúa diciéndole todas las consecuencias que ellos van a tener. La pregunta del pueblo es, ¿por qué Dios hace así? Siendo que Dios es bueno y fiel, y siendo que Dios es compasivo, y que Dios es inmutable, ¿por qué Dios hace así? ¿Ha cambiado Dios? No ha cambiado. Sencillamente hay una demanda básica en el pacto y es la demanda de justicia. La justicia es una exigencia o es un componente integral del pacto de gracia. El pacto es de gracia, pero la gracia incluye justicia porque la justicia hace parte del carácter perfecto de Dios. La gracia no es simplemente benevolencia extendida para gente miserable. La gracia implica justicia. Si la gracia fuera solo gracia, sin justicia, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Porque la muerte de Jesucristo implica expiación, o implica justificación, o implica restitución y reparación, lo cual son aspectos básicos de la justicia. Dios, al enviar a Jesucristo a morir en la cruz, no solo nos expresa toda su gracia, que es infinita e inmerecida, sino que también nos alcanza con toda su justicia, que es perfecta. Entonces, el reclamo de Dios para el pueblo, especialmente para los reyes de Judá, es: ustedes han dejado de hacer justicia.
Ustedes fueron puestos o constituidos para hacer justicia y para legislar a favor de los menos favorecidos, pero para legislar no sobre la base de su corazón engañoso o ambicioso, sino para legislar sobre la base de la ley que yo les di, que esa es la ley que define el carácter perfecto de Dios. ¿Por qué los reyes no han hecho justicia? La respuesta está en el versículo número 8 y 9. Ahí está la respuesta. Dice, porque dejaron mi pacto. Dice Jehová, porque dejaron mi pacto. Porque les pareció cosa fácil abandonar la ley de Dios y el propósito de Dios y se fueron tras su propio corazón. Porque abandonaron u olvidaron o dejaron mi pacto. Queridos hermanos, esa respuesta que Dios da para el pueblo de Israel es una respuesta que es muy diciente para nosotros. Porque es muy probable que nosotros estemos con las mismas preguntas que el pueblo tenía. ¿Por qué Dios hace así? ¿O por qué Dios me trata de esta manera? ¿O por qué yo esperando bendición a veces recibo disciplina? ¿O por qué yo esperando que me vaya bien recibo reprensión? ¿O por qué a veces esperando que mis hijos sean más nobles y más piadosos y caminen en los caminos de Dios, veo que son cada vez más rebeldes y desobedientes? Y a veces en lugar de tener esperanza de que ellos le van a servir a Dios, a veces con dolor pienso que mis hijos no van a servirle a Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué Dios hace así? La respuesta del versículo 9 es porque dejaron mi pacto, o porque olvidaron mi pacto, o porque se han ido tras su propio corazón adorando dioses ajenos y sirviéndole a dioses ajenos. Recordemos que esa es una pauta de lectura del libro de Jeremías, la idolatría creciente en el pueblo de Israel, la cual los mismos reyes han favorecido. El versículo 7 dice Dios, prepararé contra ustedes destruidores, y cada uno con sus armas cortarán sus cedros, y muchas gentes pasarán, y los invadirán, y los destruirán. Nuevamente Dios está dándole ese mensaje. En el capítulo número 21 el mensaje lo recibe un embajador del rey con un sacerdote. Pero ahora ese mensaje lo recibe directamente el rey. Miren lo importante. Es probable que este embajador o esta comitiva que vino para hablar en el capítulo 21 con el profeta Jeremías no haya llevado el mensaje fielmente. Recuerden que esta comisión política, cuando recibió el mensaje de parte de Jeremías, dijeron, no puede ser eso. Eso que Jeremías nos está advirtiendo, eso no puede ser porque Dios es bueno y compasivo. No puede ser que Dios nos vaya a traer destrucción. Entonces ahora en el capítulo 22 Dios le dice a Jeremías, ve a la misma puerta del palacio, allá donde está el rey sentado con su comitiva, y háblale estas palabras. Y dile directamente a él que él escuche lo que Dios va a hacer con Judá y con Jerusalén y con el pueblo. Y básicamente, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Los va a destruir, ¿cierto? Va a traer un juicio terrible de castigo para ellos. En primer lugar, por una razón. Vamos a hablar de 3 razones por las cuales va a venir el juicio de Dios. Y probablemente sean nuestras razones también, por las cuales Dios nos está disciplinando. La primera razón es por la injusticia. Por la injusticia. Porque habiendo sido puestos ellos como reyes para impartir justicia, son los más injustos que hay en el pueblo de Israel. Siendo ellos como reyes representantes de la monarquía davídica, que anuncia a un rey justo que vendrá, que es Jesucristo, ellos se han constituido en un emblema de la injusticia. Ellos son un ícono de la corrupción. Y si ellos son los más corruptos, los más corrompidos, los más injustos que hay en el pueblo, yo les pregunto, ¿cómo es el pueblo? Nosotros nos quejamos de la injusticia y de la corrupción que hay en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestros gobernantes. Pero nosotros sabemos que tenemos gobernantes injustos. Y nosotros sabemos que las leyes son injustas y que muchos de los procedimientos de nuestros gobernantes son injustos y que muchas de las leyes que ellos plasman para favorecer a los más débiles realmente es pensando en favorecerse ellos. Ahora, ellos son incrédulos, no tienen excusa frente a Dios, pero nosotros que somos un pueblo de creyentes, la pregunta es, ¿no somos nosotros también injustos? ¿No somos nosotros de los que en lugar de pensar en los menos favorecidos, estamos pensando primero en nosotros? Cuando alguien nos dice, mira, hay una opción para esto, ¿en quién pensamos primero?
en alguien necesitado o primero decimos, esa es la oportunidad mía? O si alguien nos da algo para nosotros repartir, ¿nosotros qué hacemos? No escogemos y primero decimos, primero escojo lo que más me gusta y lo que ya no voy a usar, lo doy. O si alguien nos dice, mira, hay una oportunidad para un viaje, nosotros no pensamos en alguien que posiblemente nunca pudiera viajar por su cuenta, nosotros decimos, esta es la oportunidad para mí. Somos así, somos injustos. La injusticia hace parte de nuestro corazón pecaminoso, pero no hace parte del carácter del pacto de Dios. La injusticia no hace parte del pacto porque el pacto de Dios es justo. Dios nos llamó a su pacto, nos ha hecho herederos del pacto y nos ha llamado y nos ha ordenado y capacitado para que nosotros hagamos juicio y justicia. Ese juicio y justicia no es pensando en nosotros, sino en primer lugar pensando en el carácter de Dios y en segundo lugar pensando en los más débiles, en los más necesitados, en los que no tienen oportunidades. A veces es tan sencillo nosotros saber eso, de nuestro egoísmo y de nuestra corrupción, nomás cuando nosotros compartimos juntos. Cuando vamos a servir el almuerzo, generalmente queremos que nos sirvan en primer lugar a nosotros. Y a veces olvidamos pensar en los niños primero, en los abuelitos primero, en los que no pueden desplazarse en primero y atenderlos primero a ellos. Y eso es parte de nuestra injusticia, de nuestra condición egoísta. El pueblo de Israel había caído en una situación terrible. Lo que la Biblia dice acá es que el pueblo de Israel estaba pensando, especialmente los reyes, en ellos solamente, en vivir bien. A ellos no les importaba cuántas viudas y cuántos pobres y cuántos hambrientos había. A ellos les importaba que ellos estuvieran bien. Y si ellos estaban bien, ellos creían que todo el pueblo estaba bien. Pero había tanta gente necesitada en Israel. ¿Quién tenía el censo exacto de las viudas, de los pobres y de los huérfanos? Solo Dios, porque los reyes no estaban interesados. A los reyes no les importaba. Y Dios dice, voy a traer juicio y destrucción sobre esta casa y quedará desierta la ciudad porque ustedes que han sido puestos para establecer justicia son corruptos y no atienden a los pobres, a las viudas y a los necesitados. ¿Ustedes recuerdan por qué cuando Jesucristo vino fue rodeado de tantas personas de esa condición? Pobres, viudas, huérfanos, publicanos, mujeres prostituidas, hombres enfermos, leprosos, paralíticos. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué tenía Jesús que atraía tanto a ese tipo de público? Dice la Biblia, su compasión, ¿cierto? Su compasión, su amor abnegado incondicional para ellos, su justicia, pero también esperanza para ellos. Jesús no solo les mostraba compasión, sino que les daba esperanza a través del Evangelio. ¿Cuál es el lugar de la iglesia en medio de una sociedad corrupta? ¿Por qué las personas deben buscar a los creyentes y buscar la iglesia? Porque la iglesia debe ser un emblema de justicia social, de ayuda al pobre, al necesitado y de dar esperanza. No esperanza propia, sino esperanza a través del Evangelio a aquel que lo necesita. El pueblo de Israel está en una condición terriblemente de injusticia contra los más necesitados. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice, hablando del pacto, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una condición básica para recibir las promesas del pacto de Abraham es la justicia y el juicio. En 2 de Samuel 8:15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y luego en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9 dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y luego en Primera de Crónicas 18:14 dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. A David se le condena o se le censura por otros pecados, pero no por el pecado de la injusticia social o injusticia civil. Y luego en 2 de Samuel 18, 6 al 9 dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín
Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Todo eso por la injusticia. Queridos hermanos, Dios nos enseña muchísimo sobre el tema de la justicia, sobre el tema del derecho. No necesitamos estudiar derecho para saber cómo Dios piensa y cómo Dios ha determinado el cuidado para los más necesitados. Eso lo leemos en la Biblia y lo conocemos por sentido. Dios nos ha puesto para defender a los más necesitados. La iglesia debe ser defensora de los necesitados a través del Evangelio, a través de ayudar a los más necesitados, a través de mostrar la gracia y la esperanza a los que padecen necesidad. ¿Por qué Dios hace así? ¿Por qué Dios va a traer semejante castigo sobre Judá y sobre Jerusalén? En primer lugar, porque el pueblo de Israel es un pueblo injusto, en cabeza de sus líderes. Y en segundo lugar, porque el pueblo de Israel está en otro pecado que no es inferior, y es el pecado de la avaricia. Y vamos a leer los versículos 10 al 19. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas en equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. El pueblo de Israel, ya no los reyes, sino el pueblo, cuando ven la tremenda injusticia que están teniendo estos reyes, Joacás y Joacín, ¿cuál es la actitud que tienen? Miren lo importante. Cuando ellos ven la injusticia de estos reyes, que son hijos de Josías, ellos no se arrepienten ni claman a Dios. ¿Saben qué dicen? Tuviéramos a Josías, que Josías sí era bueno. Lástima, se nos murió Josías, que Josías sí fue justo. ¿Por qué no lo tenemos hoy como rey? Si lo tuviéramos a él como rey, las cosas serían mejores. Pero están estos hijos que gobiernan mal. Con Josías todo era mejor. Esa era la actitud del pueblo. Y dice la Biblia que lamentaban, ¿cierto? Versículo 10. Dice que estaban llorando porque se había muerto Josías. Pero ellos debían tener era otra actitud y Dios les va a reprender. Y Dios les dice, no lloren por la muerte de Josías, sino lamentense por lo que le va a pasar a Joacás. Porque Joacás, por su injusticia y por su crueldad, va a ser llevado cautivo y nunca va a ser regresado y no va a poder tener la digna sepultura que tenían los reyes de David, sino que va a ser muerto y va a ser arrastrado y va a ser puesto en el campo y se lo comerán las aves, y dice que tendrá la sepultura de un asno. ¿Cómo se sepulta un asno? ¿Quién está preocupado por sepultar a un asno? La Biblia dice en otro lugar de Jeremías que las bestias o los animales del campo devorarían a este rey y a muchos del pueblo de Judá.
Dice entonces, no lloren porque Josías no está como rey, no se lamenten por Josías. Josías ya reinó, Josías ya cumplió su tarea. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es lamentar porque su rey, por todas las injusticias, va a sufrir terriblemente. Y las injusticias y las consecuencias de la injusticia que va a tener Joacás, pues replicarán sobre toda la nación. Pero en este punto, el profeta Jeremías en su profecía va a hablarnos de otro aspecto de la injusticia, o el motivo, o uno de los motivos de la injusticia, y nos va a dejar más en claro en qué consistía la injusticia contra los pobres y las viudas y los huérfanos. Y básicamente lo que está diciendo es: el pueblo de Israel es un pueblo lleno de avaricia. ¿Ustedes saben qué es avaricia? Avaricia es no estar contentos y agradecidos y cómodos con lo que Dios nos ha dado. Avaricia es pensar que todo lo que yo tengo no sirve o es muy poco y que todo lo que tienen otros es mejor y yo lo quiero tener. La avaricia es una actitud de codicia, desesperante, ¿sí? Maliciosa. Yo quiero tener más de lo que tengo. Yo no estoy agradecido con lo que desayuné hoy. Yo quisiera haber desayunado mejor. Yo no estoy contento con lo que tengo en mi bolsillo, con mi trabajo, o mis ingresos, o mi casa. Yo estoy muy incómodo y muy amargado porque yo quiero tener más. La Biblia condena la avaricia. La Biblia en la ley moral establece que la avaricia o la codicia es un pecado, estipulado en la ley civil, estipulado en la ley moral de Dios y por el cual Dios va a juzgar a su pueblo. Hay personas que cuando miran su casa, en lugar de decir gracias Dios por esta casa hermosa que me has dado, solo tienen reclamos. Hay personas que cuando miran su ropa, en lugar de agradecer la ropa que tienen, o la comida que tienen, o la familia que tienen, solo tienen quejas. Y siempre van al centro comercial para desear y para codiciar. Ese es el pecado del pueblo de Israel, que cuando ven todo lo de los demás, siempre quieren tenerlo y no se sacian, no están agradecidos. Y cuando uno no se sacia con lo que Dios le da y está lleno de codicia, básicamente la codicia es un pecado contra Dios. Porque cuando yo estoy diciendo, no estoy contento con la casa que tengo, quiero tener otra, ¿a quién estoy responsabilizando? A Dios. Le estoy diciendo, Dios, tú no me has dado algo bueno. Si tú me dieras la opción de sugerirte qué casa quiero, yo te podría sugerir una muy buena. O si tú me dieras la opción de sugerirte cuánto salario necesito, yo te sugeriría el salario preciso que yo necesito. Porque tú no me has cuidado bien. La avaricia es un pecado contra Dios porque le estamos diciendo, tú no eres justo conmigo y tú no me estás tratando bien. ¿Cómo el pueblo de Israel estaba mostrando su avaricia? Aquí lo dice. Probablemente es nuestra misma realidad. Versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Cuál era el mayor aspecto de la avaricia del pueblo de Israel, especialmente de los reyes y de los políticos? Tener una casa grande, bonita y espaciosa. Tener un palacio, ¿cierto? Y para tener ese palacio, ¿qué hacían? Contrataban a los menos favorecidos para que trabajaran. ¿Y cómo les pagaban a esos obreros? Si les pagaban. Cuando les pagaban muy mal. Y en otras oportunidades no les pagaban. Se le había tanta la injusticia que contrataban a los más pobres para que trabajaran, pero no les pagaban. Posiblemente les decían, yo le doy la comida y dese por bien servido. Pero no les pagaban. Y de esa manera ellos tenían cada vez una casa más elegante, una casa más amplia, y su ambición crecía. El versículo 13 dice, se sirven de su prójimo de balde y no le dan el salario de su trabajo. ¿Ustedes alguna vez han sentido que ustedes trabajan y no les pagan lo justo donde trabajan? ¿Qué han sentido cuando se dan cuenta que alguien abusa de ustedes en el trabajo? ¿Cómo se siente uno cuando uno dice, trabajé más de la cuenta o hice mi trabajo y no me pagaron lo justo? Lo que la ley por lo menos establece o lo que yo considero que correspondía para mi trabajo. ¿Nos sentimos felices y agradecidos o nos sentimos tristes? A veces con un poco de frustración, a veces con un poco de reclamo.
¿sí? A veces con mucha rabia, a veces diciendo, necesito un trabajo donde yo pueda ganar lo justo para cubrir mis necesidades. Pero ¿qué tal si es usted el injusto? Si es usted el que contrata al obrero y no le paga lo justo. Ese es el otro lado, ¿cierto? Cuando soy yo el que digo, no, pero es que un salario mínimo, eso es mucho. Yo le voy a pagar la mitad. O es que yo, ¿para qué lo afilio al seguro? Pues que confíe en Dios. ¿Para qué le pago salud o seguridad social? Pues que Dios lo cuide. Pero yo sí necesito mi seguridad social. Y yo necesito cubrir todas mis necesidades. ¿Se dan cuenta de la injusticia nuestra? Porque cuando alguien es injusto, para mí es muy fácil yo reconocerlo. Pero cuando soy yo injusto con otros, es tan difícil reconocerlo. Porque me parece que lo justo es que yo tenga más plata y que la otra persona pues no pida mucho por su trabajo. Luego el versículo siguiente dice, Dios devela el pensamiento de ellos. Ese pensamiento que ellos tenían oculto en su corazón, que nadie lo sabía, Dios lo saca a la luz a través del profeta Jeremías. ¿Qué dicen ellos? Edificaré mi casa y la voy a edificar una casa espaciosa y tendrá salas airosas y novedosas y modernas y le abriré ventanas y le cubriré con un techo de cedro y la pintaré con la mejor pintura. Pero yo me pregunto, ¿y no desea eso también el pobre? Si yo deseo tener una casa bonita y amplia, ¿el pobre no desea lo mismo? ¿Sí? Si yo quiero tener por lo menos una casa, ¿el pobre también? Y si yo pienso que mi casa requiere pintura y mantenimiento, pues el pobre a veces necesita ni siquiera pintura, necesita comida. Porque no tiene casa y no tiene comida. Dice la Biblia, ¿reinarás tú rodeado de cedro? Es decir, esa casa que usted quisiera o que está teniendo a base de la injusticia le servirá para siempre. ¿Reinará usted por siempre en esa casa? ¿Por qué se preocupa tanto por su casa, pudiendo servir a otros? Ahora está hablando de judíos que tenían unos palacios. Ahora, yo sé que ustedes no tienen palacios así, tienen casas mucho más modestas. Pero aún teniendo casas modestas, a veces pensamos siempre en nuestra casa y en invertir en nuestra casa cosas a veces que no son tan necesarias o tan básicas. A veces nos llenamos de cosas que no son necesarias, pudiendo usar ese dinero para ayudar a alguien más necesitado. Mire lo que dice la Biblia. Estamos en el versículo 15. ¿Reinarás o vivirás tú siempre para que te rodees de cedro? Y luego dice el 16. Él juzgó, hablando de Josías, juzgó la causa del afligido y hablando de David y del menesteroso. Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Dios está llamando la atención a esta nueva generación de reyes, Joacás y Joacín, que siendo hijos de Josías, están preocupados por su casa, están preocupados por la avaricia de su corazón y no por hacer justicia. Y Dios les dice, Josías no hizo así. Josías hizo justicia y juicio y le fue bien. Y luego Dios les hace una pregunta interesante. ¿No es esto conocerme a mí? Es decir, ¿en qué consiste el conocimiento de Dios? Nosotros conocemos de grandes hombres y con tristeza vemos que a veces cuando sacan las listas de los hombres más ricos, aparecen algunos pseudopastores, entre los más afortunados o los multimillonarios en el mundo. ¿Cómo ellos han conseguido ese dinero? ¿A base de qué? ¿De la prosperidad que viene de Dios? ¿De la generosidad que viene de Dios? ¿O a base de injusticia? A base de manipulación, de opresión. Nosotros sabemos la respuesta. No necesitamos mucho conocimiento para saber que estos hombres o estas familias han hecho una fortuna muy grande usando un evangelio distorsionado y manipulando a muchas personas. Eso había hecho el pueblo de Israel. Estos falsos pastores o falsos líderes se parecen a estos reyes del pueblo de Israel, que teniendo la ley perfecta de Dios, en lugar de pensar en el pueblo, solo pensaban en la prosperidad económica de ellos. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios acá? Versículo 17, hablando de Joacás y de Joacín. Y probablemente sea como Dios devela nuestro propio corazón. Dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia.
Miren, queridos hermanos, esta es una denuncia muy grave de Dios para su pueblo. Si eso tiene que ver con nosotros, es muy grave. Que Dios diga, los ojos y el corazón de ustedes solo existen para la avaricia. Yo les pregunto, ¿para qué debe existir nuestro corazón como creyentes? ¿Qué dicen nuestros catecismos? ¿Qué dicen nuestras confesiones? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué debe existir el corazón del creyente? Para adorar a Dios y gozarse en Él por siempre. Pero ¿para qué existía el corazón de estos reyes y de muchos de sus seguidores? Para la avaricia. ¿Qué era lo que vibraba en el corazón de ellos? ¿O por qué vibraba su corazón? Por la avaricia. Querían tener más. Querían matar a los pobres para apropiarse de sus cosas. Querían, cuando veían a la viuda o al huérfano, decirles, yo te ayudo, pon esto a mi cuenta o a mi nombre, para robarles más. ¿Sí? Cuando querían construir, tenían mano de obra barata o gratuita para tener palacios y enriquecerse más, evadiendo impuestos. Queridos hermanos, ¿esa es la actitud del creyente? No puede ser así. Nosotros como creyentes, como familias llamados por Dios y sostenidos por Dios, tenemos que estar a favor de la justicia divina. Y no puede ser nuestro corazón para la avaricia. No puede ser. La prosperidad que viene de Dios no es producto de un corazón avaro. La prosperidad viene porque Dios es bueno y es fiel y es generoso. Pero usted no puede estar lleno de frustración diciendo yo quiero ganar más, yo quiero tener más, yo quiero vivir en un mejor lugar, yo quiero tener, yo quiero viajar, yo quiero poseer, porque era eso el corazón de este pueblo. Fácilmente nuestro corazón se llena de avaricia y nuestros ojos también. Yo tengo muchísima resistencia a ir a los centros comerciales. Porque a veces cuando voy a esos grandes centros comerciales tan modernos y llenos de tantas cosas de última tecnología, ¿qué terminamos pensando de lo que Dios nos ha dado? Nada de lo que tenemos en la casa nos sirve. Nada funciona bien. Tenemos que comprar lo que está en el centro comercial porque todo eso es moderno y todo eso es lo que yo necesito. Si yo tuviera eso, ¿cómo sería mi vida? Y la pregunta es, ¿luego necesitamos eso realmente para vivir para siempre? ¿Luego no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado? Cuando yo pienso así, yo tengo que pedir perdón a Dios, porque lo que estoy diciendo es, todo lo que Dios me ha dado en su infinita bondad, además de la salvación, pues lo estoy despreciando. Y estoy diciendo que no sirve, y que solo lo que está ya exhibido es lo bueno y lo que yo quisiera tener. Queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba lleno de avaricia. Y esa avaricia la manifestaban a través de las cosas materiales. Básicamente querían tener obreros que no les cobraran para ellos tener más dinero. Querían que las viudas y los huérfanos se les acercaran, pero las viudas con plata, para apropiarse de esos dineros o de esas riquezas. Y querían tener casas espaciosas para ser admirados. Yo espero que nosotros no estemos pensando así. Y si usted tiene una casa espaciosa, ¿para qué debe usar esa casa? Para hospedar, para hacer grupos de estudio bíblico, para reunir a sus vecinos, para orar. Si Dios nos da una casa espaciosa, porque la podemos tener, debemos usarla para eso. Para recibir invitados, para hacer estudios, para hacer oración, reunir vecinos, para hospedar personas visitantes. ¿O no es para eso que Dios nos da las cosas? Si Dios nos da un vehículo, un medio de transporte, ¿para qué debe ser ese vehículo? ¿Para mí solamente? No, para ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, al servicio de quien lo necesite, porque Dios nos da las cosas no para nosotros, sino para su gloria. Amén. Todo lo que Dios nos da, si nos bendice con un buen salario, ese salario no debe ser pensando en mí, debe ser cómo yo puedo ayudar a alguien que lo necesita, en primer lugar a los de la familia, de la fe. ¿Cómo yo puedo pensar en alguien que está necesitado? ¿Cómo puedo yo servir, ayudarlo, auxiliarlo? Y puedo mostrar todo el amor que Dios ha derramado en mi corazón y toda mi gratitud por lo que Él me ha dado. El pueblo de Israel estaba cometiendo dos graves pecados que probablemente ustedes y yo lo estamos cometiendo hoy. Su injusticia y su avaricia. Pero vamos a un tercer pecado que el pueblo de Israel está cometiendo. Versículos 20 al 30. Dice así: sube al Líbano y clama,
y embasanda tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamoradores son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando vinieron dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena, en que no naciste, y allí moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. En este hombre, Conías, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nadie próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. El capítulo número 22 termina con un terrible lamento. Es un suspiro terrible con el cual termina la profecía hablando de la casa de Judá. Imaginémonos allí al profeta Jeremías dando su discurso al lado del palacio. ¿Cómo era ese palacio? Era de lo más admirado, con riquezas y dineros importados. La mayoría de estos dineros y bellezas con las cuales habían adornado el palacio en el cual estaba el rey, habían sido traídos de países paganos. Había sido construido ese palacio con injusticia. Había sido a costa de hombres y mujeres necesitados que habían muerto de hambre o habían pasado grandes necesidades, pero este palacio era una belleza natural. Dice la Biblia que el profeta Jeremías se puso allí y dio su discurso. Y el tercer pecado por el cual se va a censurar al pueblo de Israel, que va a servir de respuesta a la pregunta del pueblo, ¿por qué Dios hace esto? ¿O por qué lo hace así? Es la infidelidad. El pueblo de Israel ha sido terriblemente infiel contra Dios. Dios les dio una ley, les dio una norma, les dio unos propósitos y el pueblo de Israel se ha desviado. En dos oportunidades en esta sección del capítulo se habla de los enamoradores o de los enamorados del pueblo de Israel. Y es una pregunta interesante. ¿Cómo así que el pueblo de Israel tiene enamorados? ¿Cómo así que Judá y Jerusalén tienen enamorados? Luego el pueblo de Israel no está profundamente comprometido con Dios. Luego el pueblo de Israel está totalmente unido en alianza para adorar y para servir únicamente a Dios. ¿No es así? Claro que sí. ¿Por qué tiene enamorados? Ahora, ¿cuáles son los enamorados del pueblo de Israel? Los países paganos, los reyes que están alrededor, todas las codicias que ellos pueden tener y traer a través de estos países paganos, son los enamorados y enamoradores del pueblo de Israel. Miren lo importante, querida iglesia. Es muy probable que ustedes y yo, teniendo un Dios verdadero y habiendo sido llamados en alianza con Él, estemos teniendo enamorados. Es decir, estemos enamorados del mundo. Es muy probable que nosotros, teniendo una ley que es perfecta, teniendo un Dios que es perfecto, teniendo unos propósitos perfectos para obedecer, estemos más enamorados del mundo y de nuestros propios intereses y de nuestra propia ambición que de servir a Dios. Nosotros repetimos a veces, porque hemos aprendido de memoria, cuál es el fin principal del hombre. Y todos repetimos, glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. ¡Qué excelente definición! ¡Qué excelente propósito! Esto es muy noble, este es el designio de Dios. Pero la pregunta es, ¿en la práctica caminamos en esa verdad?
Cuando usted sale ahora y va para su casa, ¿usted va pensando que usted vive para la gloria de Dios? ¿O usted va corriendo a abrir su negocio? Cuando usted va para su casa, ¿usted va pensando yo vivo para Dios y me deleito en Él por siempre? ¿O está ya afligido por las deudas y por todos los deberes y las obligaciones? ¿Es usted de los que olvida leer la Biblia durante toda la semana? ¿Y el domingo no la encuentra? Es probable. Es probable que usted su salario lo tenga todo comprometido y olvide que ese salario le pertenece a Dios. Es probable que toda la agenda de su diario vivir esté tan ocupada que usted olvida que usted vive para la gloria de Dios. Entonces no tenemos tiempo devocional, no tenemos tiempo para una visita a un hermano, no tenemos tiempo para participar de un grupo de oración en la semana, no tenemos tiempo, pastor, entienda. ¿Usted no entiende que yo estoy ocupado? Claro que yo entiendo, pero yo entiendo que usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Y como usted y yo vivimos para la gloria de Dios, la única prioridad que tenemos es la gloria de Dios. Amén. Eso significa que nosotros debemos tener suficiente tiempo en la semana para deleitarnos única y exclusivamente en las cosas de Dios, como personas y como familias. ¿Lo están teniendo? Si no es así, después decimos, Señor, ¿y por qué hace así? Y Dios nos responde, porque ustedes no han sido justos, porque ustedes son ávaros y codiciosos y no tienen tiempo para mí, y porque ustedes son infieles y andan enamorados y enamorándose del mundo y de las cosas y no enamorados sirviendo únicamente para mí. Es eso lo que Dios les está diciendo. El pueblo de Israel tiene una respuesta a esta pregunta y la respuesta es una respuesta que nos avergüenza y nos humilla. Probablemente el pueblo de Israel va delante de Dios así sacando pecho diciendo, bueno, pero explíqueme por qué usted está actuando así. Explíqueme por qué me trata así. Dios le responde y termina en un terrible lamento el capítulo. Y Dios está diciéndole sobre Jeconías, diciéndole, va a haber un rey y es Jeconías, pero es tan malo ese rey y tan perverso que no voy a tomar a ninguno de sus hijos para que sea descendiente de mi hijo Jesucristo, descendiente del rey David. Queridos hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos, yo sé que ustedes los aman. ¿Saben cuál es la mejor forma como se traduce el amor para ellos, para nuestros hijos? Enseñándoles, encaminándoles en los caminos del Señor. La excelente forma como usted dice, yo amo a mi hijo, no es trabajando duro para él. Claro, hay que hacerlo, pero no es esa la mejor forma. La mejor forma no es sacándolo de paseo el fin de semana. La mejor forma como usted muestra el amor para sus hijos y sus nietos es enseñándoles la palabra de día y de noche, al acostarse, al levantarse y cuando se va al sueño, en cualquier momento y en cualquier oportunidad, con la palabra y con el ejemplo. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Amén. ¿Qué anhelan ustedes de sus hijos? ¿Qué anhelaría Jeconías si Dios había dado una promesa? De uno de los hijos de ustedes será el nuevo rey descendiente de la casa de David, que se sentará en este trono maravilloso y que será un anuncio profético de que de ahí vendrá el Mesías. Esa era la promesa. Todo el sistema monárquico sabía que uno de esos hijos iba a acceder al trono y iba a llegar de allí el Mesías. Pero ¿qué dice Dios sobre Jeconías? No va a ser así. No va a tener descendencia que se siente en el trono. Ahora, no fue que Jeconías no pudo tener hijos. La Biblia dice que tuvo 7 hijos. Pero de ninguno de ellos se agradó Dios para ponerlo en el trono. Y a partir de allí el sistema monárquico cesó, que era una promesa del advenimiento del Mesías. Queridos hermanos, ¿no es eso una consecuencia terrible de nuestras maldades? Que teniendo nosotros hijos y anhelando que nuestros hijos les sirvan al Señor, nuestros hijos sean más perversos que nosotros. Anhelando nosotros que nuestros hijos sean fieles y teman a Dios, nuestros hijos se olviden y dejen a Dios. ¿Cómo se siente usted como padre? O si usted es anciano, diácono o líder de la iglesia, ¿cómo se sentiría si pasara eso? Y nosotros le decimos, Señor, ¿y por qué a mí si yo los llevaba todos los domingos a la iglesia? Y yo le compré una Biblia ilustrada. Y yo me acuerdo que yo le ponía algunas películas para que viera. Pero Dios no está preguntando eso.
No está preguntando si le compramos Biblias, si lo llevamos a la escuela dominical, si le enseñamos unos versículos. Dios dice, ustedes dejaron mi pacto. Se olvidaron de mis enseñanzas por 3 razones. Porque prefirieron ser injustos, porque prefirieron la avaricia de su propio corazón y porque ustedes tuvieron otros amores y no me amaron a mí como corresponde. Porque en lugar de amar mi palabra, ustedes se enamoraron del mundo. Hermanos, cuando yo pienso en mí, y los veo a veces a ustedes también, corriendo y corriendo en tantos deberes, yo muchas veces hago un alto y me pregunto, ¿será que todos esos deberes honran a Dios? ¿Será que todas esas angustias, aflicciones que tenemos por cumplir en nuestro trabajo y por nuestros deberes diarios glorifican a Dios? ¿O será que algunas de esas afanes muestran nuestra avaricia, nuestra ambición, nuestro materialismo? Es probable que sí, es muy probable. Y necesitamos, en lugar de decirle, Señor, ¿por qué haces así?, decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia y perdónanos, porque nosotros queremos vivir disfrutando de las bendiciones del pacto alejados de ti. Queremos que nuestros hijos caminen por promesas sin cumplir los deberes que implican para nosotros como padres que hemos recibido esas promesas. Queremos que todo marche bien solo porque tenemos promesas y porque tenemos un Dios perfecto sin cumplir nuestros deberes y obligaciones que hacen parte integral del pacto de Dios para nosotros. Queridos hermanos, no le preguntemos a Dios por qué actúa así. Porque Dios actúa perfectamente. La acción que Dios va a tener para la monarquía en Israel y para Judá y para todo el pueblo es más que justa y más que necesaria. Porque el pueblo de Israel se ha llenado de injusticia. Dice que sus ojos son ojos llenos de avaricia. ¿Ustedes saben cómo son los ojos de avaricia? Cuando usted ve algo y desea eso, ¿cómo se le ponen sus ojitos? Dice la Biblia que esos eran los ojos del pueblo de Israel. No tenían ojos piadosos, ojos de amor, de compasión, ojos santos, sino que su mirada era una mirada llena de avaricia, de codicia, de materialismo y no de adoración para Dios. ¿Por qué Dios hace eso? Porque nosotros somos pecadores. Quiera Dios, queridos hermanos, que ustedes y yo, en lugar de amar la injusticia, amemos la justicia. Que en lugar de la avaricia nosotros estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y más bien poniendo al servicio de Dios lo que Él ya nos ha dado. Poniendo al servicio de Dios. Si usted tiene una pequeña casa, póngala al servicio de Dios, no importa cómo sea. Si tiene un vehículo, lo que tenga, su trabajo, póngalo al servicio de Dios, al servicio de otros, al servicio de la iglesia. ¿Y saben qué va a recibir como contraprestación? Como valor agregado, Dios lo va a bendecir más. Porque Dios es fiel. Dejemos de ser tan avariciosos, tan codiciosos, tan materialistas y vivamos para Dios, no amando el mundo. Porque la avaricia lo que hace es que nosotros tengamos amores diferentes al amor de Dios. Que digamos, el amor de Dios no me satisface. Yo creo que me satisface más tener una casa o un trabajo o tener viajes y vacaciones. Y estamos tan equivocados. Y Dios va a reclamar y dice, ustedes tienen enamoradores y por eso ustedes van a gemir y van a sufrir. Y habla de la mujer cuando da dolores de parto. Y dice, así van a sufrir como sufrió su mamá cuando los tuvo. Van a sufrir y sus enamoradores van a ser llevados cautivos y no van a poder auxiliarles. Queridos hermanos, ¿el mundo nos puede auxiliar en nuestras angustias? Cuando ustedes tienen aflicciones, ¿ustedes pueden ir al mundo a que les solucione el problema? ¿A quién es el único que podemos ir? A nuestro Dios. ¿Por qué le llevamos al Señor solo nuestras aflicciones? ¿Por qué le llevamos solo nuestras tristezas y nuestras frustraciones a Dios? ¿Por qué no también adorarle con nuestro corazón agradecido? ¿Por qué no disponer nuestro ser? ¿Por qué no madrugar el día del Señor? ¿Por qué no disponer un tiempo de oración en la casa? ¿Por qué no hacer nuestro culto diario devocional y decirle, Señor, yo no solo quiero llevarte mis aflicciones? Claro que se las puedo llevar, pero quiero también llevarle toda mi gratitud, todo mi gozo, toda la esperanza que tú has dado a mi vida y de esa forma ser testimonio para otros. Oremos. Amado Señor, estamos frente a ti, probablemente con la misma pregunta del pueblo, que es una pregunta muy retadora y muy atrevida. ¿Por qué haces esto?
¿Por qué me tratas así? ¿Por qué haces esto o aquello? Señor, pero gracias por la respuesta. Porque la respuesta que tú nos das no solo nos muestra que tú eres justo y perfecto e inmutable, no solo nos muestra que tú eres soberano y que eres Dios, sino que también nos muestra que somos pecadores y que no tenemos ningún derecho de cuestionarte, sino que el único derecho que tenemos es de humillar nuestro corazón, de agachar nuestra cabeza y de decirte con dolor que somos pecadores. De decirte, Señor, con vergüenza, que somos hombres y mujeres llenos de injusticia, de avaricia y que somos terriblemente infieles frente a ti. Señor, no tenemos cara de desafiarte y de preguntarte por qué actúas así. Señor, ayúdanos a agachar nuestra cabeza una vez más y a doblegar nuestro corazón y decirte, Señor, perdónanos porque somos infieles. Amamos más el mundo que a ti. Nos deleita tanto el mundo, pero las cosas tuyas nos parecen aburridas. Tu palabra nos dice en este capítulo que cuando tú nos hablas nosotros no escuchamos y que eso pasó desde la juventud. Así pasa con nuestros hijos, que desde niños no aprenden a escuchar tu voz y cuando son adolescentes ni siquiera saben que tú hablas. Señor, enséñanos a nosotros a escuchar tu voz. Enséñanos a escuchar la voz apacible y dulce de tu compasión, de tu ternura. Pero ayúdanos a escuchar tu voz fuerte y firme de la reprensión y de la justicia y del llamado de atención. Señor, me temo que muchos de nosotros estamos más preocupados en nuestro salario, estamos más preocupados por tener casa y carro y viajes y cosas que por servirte con un corazón agradecido. Señor, probablemente muchos de nosotros somos como estos reyes que queremos tener palacios y lujos y comodidades y no estamos agradecidos con lo que nos has dado. Y en lugar de servir con lo que nos has dado, estamos llenos de amargura, esclavos del mundo, esclavos del materialismo rampante de esta sociedad, esclavos de las cosas que no sirven y dejándote a ti de lado, viendo cómo nuestros hijos se alejan de ti, viendo cómo nuestros adolescentes, en lugar de servirte con un corazón agradecido, están cada vez más rebeldes y reacios a tu palabra. Señor, te pedimos perdón. Señor, no quisiéramos tener que vivir el juicio de Jeconías, que teniendo 7 hijos, ninguno de ellos te sirvió. No quisiéramos que tú digas de nosotros, como dijiste de Jeconías, de ninguno de ellos me agrado para que me sirva. Señor, cuánto quisiéramos que esas promesas pactuales de que yo y mi casa y que nuestra descendencia te sirva, sea una realidad en nuestra iglesia, en nuestras familias. Cuánto quisiéramos que nuestros hijitos y nuestras hijitas te sirvan, te amen y te adoren y vivan para ti. Señor, pero te pedimos perdón, porque nosotros, teniendo esas promesas pactuales tan extraordinarias, no vivimos en concordancia a ellas. Y probablemente algunos de nosotros sufriremos las consecuencias que tuvo Jeconías, de que tú no pusiste un hijo en el trono. Y con dolor y con vergüenza tendremos que agachar nuestra cabeza diciendo, teniendo promesas perfectas, teniendo un Dios perfecto, nosotros fuimos injustos, fuimos llenos de codicia, terriblemente infieles, y Dios no nos trató con misericordia, sino que derramó su justicia. No somos del pacto. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos para que nuestros hijos sean encaminados, no solo en teoría, sino en la práctica, en la complejidad del diario vivir, en los detalles de nuestro diario vivir, de nuestras acciones, que demos testimonio que somos hijos tuyos, viviendo para ti, que somos una iglesia rendida a ti, no solo una iglesia con buena doctrina, porque eso no es importante, sino una iglesia sometida a ti, con una buena doctrina, pero con un corazón entregado a ti, viviendo enteramente dependientes de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.